Bienvenido al canal de YouTube de Narraciones Budismo. Gracias por escuchar. Enseñanza extraída de la obra Conócete a ti mismo tal como realmente eres, por su santidad el 14º Dalai Lama. Reconocimientos que se ayudan mutuamente. Por el momento, es preferible dejar a un lado la doctrina de la vacuidad si eso nos impide comprender la dinámica de causa y efecto. Reconocer la vacuidad ha de incluir la causa y el efecto de las acciones. Si pensamos que, puesto que los fenómenos están vacíos, no pueden ser buenos ni malos, nos resulta más difícil comprender la trascendencia de la vacuidad. Es preciso evaluar la dinámica de causa y efecto. Objetos especiales de meditación. A veces resulta útil tomar a una persona de la que tengamos un buen concepto, por ejemplo, un maestro o guía espiritual, como objeto para este tipo de análisis. A la luz de esos momentos en que valoramos especialmente un maestro, no caeremos en el error de negar la dinámica de causa y efecto, pues no podremos negar el impacto que esa persona nos produce. La vacuidad es sumamente importante, porque si la comprendemos plenamente, podremos liberarnos del ciclo de las emociones destructivas, mientras que si no la comprendemos, nos veremos arrastrados hacia las emociones destructivas que conducen a una vida tras otra de sufrimiento dentro de la existencia cíclica. No obstante, si pensemos que nuestra vacuidad depende de nosotros, o que la vacuidad de un coche depende del coche, ese sustrato del que la vacuidad es una cualidad parece casi más importante que la vacuidad misma. Así pues, puede resultar útil centrarse a veces en la apariencia que está vacía de existencia intrínseca, y otras veces en su vacío de existencia intrínseca, pasando de una visión a otra en lugar de concentrarse exclusivamente en la vacuidad. Esta reflexión alternante ayuda a establecer tanto el origen dependiente como la vacuidad, al mostrar que la vacuidad no está sola, no está aislada, sino que es la naturaleza misma de los fenómenos. Como dice el Sutra del Corazón, la forma es vacío, el vacío es forma. La ausencia natural de existencia intrínseca de una forma es vacuidad. La vacuidad no es un complemento como un sombrero en la cabeza. La vacuidad es la naturaleza, el carácter último de la forma. El sabio tibetano Tsongkhapa cita un pasaje del capítulo Kashyapa del Sutra de las Joyas que dice: la vacuidad no vacía los fenómenos. Los fenómenos están vacíos en sí mismos. Cuando estuve en Ladakh hace aproximadamente un año, encontré un pasaje similar en el Sutra de la Perfección de la Sabiduría de 25.000 estrofas. La forma no se vuelve vacía por la vacuidad. La forma es vacuidad. Sentí el impulso de reflexionar sobre esta profunda observación y me gustaría compartir con el oyente lo que descubrí. Es algo complejo, de modo que ruego al oyente un poco de paciencia. Bien, en primer lugar, es innegable que los objetos parecen existir por sí mismos. E incluso dentro del budismo, la mayoría de las escuelas aceptan esta apariencia de las cosas diciendo que si los objetos, como mesas, sillas y cuerpos, no existieran por sí mismos, sería imposible postular que existen. Dicen que una conciencia visual que percibe una mesa, por ejemplo, es válida en cuanto a que parece estar objetivamente establecida. De acuerdo con esos sistemas, pues, es imposible que una conciencia pueda ser válida y errónea al mismo tiempo. No obstante, según el sistema de la escuela del camino medio o la escuela de la consecuencia, seguidora de Chandrakirti, sistema que consideramos la descripción más profunda de cómo existen los fenómenos y cómo son percibidos, los fenómenos como mesas, sillas y cuerpos no existen por derecho propio. La conciencia visual es errónea en cuanto a que percibe los objetos como si se establecieran por sí mismos, pero esa misma conciencia es válida con respecto a la presencia de los objetos. Así pues, una conciencia puede ser válida y errónea al mismo tiempo.
válida con respecto a la presencia del objeto y su existencia, y errónea en cuanto a que el objeto parece tener una condición independiente propia. Bien, Chandrakinti plantea que los objetos parecen existir por sí mismos debido a un marco de percepción ordinaria equivocado. De hecho, nada se establece por sí mismo. Así pues, la forma en sí está vacía. No la vuelve vacía la vacuidad. ¿Y qué es lo que está vacío? La propia forma, la propia mesa, el propio cuerpo. Asimismo, los demás fenómenos están vacíos de existencia intrínseca. La vacuidad no es un invento de la mente. Así han sido las cosas desde el principio. Apariencia y vacuidad son una entidad y no pueden percibirse como entidades separadas. Reflexión meditativa. Considera lo siguiente. Dado que las personas tienen un origen dependiente, están vacías de existencia intrínseca. Al ser dependientes, no existen por sí mismas. Dado que las personas y las cosas están vacías de existencia intrínseca, por fuerza han de tener un origen dependiente. Repito, dado que las personas y las cosas están vacías de existencia intrínseca, por fuerza han de tener un origen dependiente. Si los fenómenos existieran por sí mismos, no podrían depender de otros factores, ya sean estas causas, partes o el pensamiento. Puesto que los fenómenos no pueden existir por sí mismos, pueden transformarse. Estos dos reconocimientos deberían trabajar juntos, fomentándose mutuamente. Práctica enriquecedora. Comprender el razonamiento del origen dependiente nos lleva a ahondar en el análisis de que el yo y las demás cosas no son lo mismo que las bases sobre las que se establecen, ni diferentes de ellas. También nos anima a entregarnos con entusiasmo a la práctica de la generosidad, la ética, la paciencia y el esfuerzo, cuyo núcleo central es el amor y la compasión. Eso, a su vez, aumenta nuestra capacidad de visión penetrante. Todos esos aspectos han de trabajar juntos. Todos tenemos una mente capaz de ahondar en el conocimiento. Por lo tanto, si ponemos empeño, con el tiempo adquiriremos conocimiento. Para ello es necesario leer, asistir a conferencias y estudiar, dedicar tiempo a la reflexión y meditar. Puesto que estamos dotados de conciencia y que la vacuidad es un objeto que podemos traer a la mente, nuestro esfuerzo dará resultados. Así que, ¿cómo aprovechar el poder de la concentración y la visión penetrante? Centrar la mente. Deja que las distracciones se desvanezcan cual nubes que desaparecen en el cielo. Milarepa. En todas las áreas del pensamiento hemos de ser capaces de analizar y una vez que hemos tomado una decisión, centrar en ella la mente sin titubear. Estas dos capacidades, analizar y permanecer concentrado, son fundamentales para poder vernos como realmente somos. En todas las áreas del desarrollo espiritual, sea cual sea nuestro nivel, son necesarios el análisis y la concentración para alcanzar los estados a los que aspiramos, que van desde buscar un futuro mejor hasta convencernos de la causa y el efecto de las acciones, karma, esforzarnos por dejar el círculo del sufrimiento llamado existencia cíclica, cultivar el amor y la compasión y percibir la verdadera naturaleza de las personas y las cosas. Todos estos avances se llevan a cabo en la mente cambiando la manera de pensar, transformando la visión mediante el análisis y la atención. Toda meditación pertenece a la categoría general de meditación analítica o meditación de concentración, también llamadas meditación de visión penetrante
y meditación de aquietamiento de la mente. Si nuestra mente está dispersa, no puede hacer nada. Las distracciones abren la vía a las emociones contraproducentes, lo que conduce a toda clase de problemas. Sin una concentración clara y estable, el discernimiento no puede conocer la verdadera naturaleza de los fenómenos en todo su poder. Por ejemplo, para ver un cuadro en la oscuridad necesitas una luz fuerte. Aun teniendo esa luz, si ésta parpadea, no se puede ver el cuadro con claridad y precisión. Por otro lado, si la luz es estable pero tenue, tampoco es posible verlo bien. Se precisan ambas cosas: gran claridad mental y estabilidad, visión penetrante y concentración, como un quinqué al que la brisa no afecta. Como dijo Buda, cuando la mente está en equilibrio meditativo, es posible ver la realidad exactamente como es. Únicamente contamos con nuestra mente actual para conseguirlo, de modo que debemos reunir todas sus capacidades para reforzarla. Un comerciante se dedica a vender en pequeñas cantidades a fin de acumular una gran cantidad de dinero. De igual modo, necesitamos reunir y concentrar las capacidades de la mente para comprender los hechos de manera que podamos percibir la verdad en toda su claridad. En nuestro estado habitual, sin embargo, estamos distraídos, como agua que corre por todas partes, y dispersamos la fuerza innata de nuestra mente en múltiples direcciones, lo que nos incapacita para tener una percepción clara de la verdad. Cuando la mente no está centrada, en cuanto algo aparece, este algo nos la arrebata. Perseguimos un pensamiento y luego otro, fluctuantes e inestables, incapaces de concentrarnos en eso en lo que queremos concentrarnos antes de que nos distraiga otra cosa, y de ese modo nos echamos a perder. Como dice el yogui y erudito indio Shantideva, la persona con la mente distraída mora entre los colmillos de las emociones destructivas.